Advertencia. Esta historia fue rechazada por los dioses y purgada de la memoria colectiva, porque si se acepta, se cae el templo, se rasga el dogma y el monstruo deja de ser castigo para convertirse en evidencia. Hubo un tiempo antes del tiempo, donde las palabras no eran herramientas del pensamiento, sino sellos del alma, donde el silencio hablaba en lenguas olvidadas y cada sombra era un susurro de lo divino. En ese abismo anterior a la historia, se sellaron con cerrojos de plata negra los secretos que el hombre mismo distorsionó a través del tiempo, secretos que sabían que no debían conocerse por completo o no debían ser recordados, porque la verdad, cuando brilla sin permiso, quema, incomoda, asfixia. Esta historia nace allí, en el rincón más escondido de la conciencia cósmica. Dicen que los mitos son ficciones con permisos de antigüedad, mentiras necesarias para que el alma soporte lo indecible. Pero lo que estás a punto de escuchar es más que un mito. Es una herida, una fisura en la estructura del relato oficial, un eco antiguo, enterrado bajo templos, dogmas y liturgias rotas por el deseo. Esta es la historia que los dioses prefirieron olvidar, porque revela quiénes fueron en realidad. Hubo una vez una figura, una que desafió el orden celeste, no con guerra ni blasfemia, sino con algo más temido, su mera existencia. Su presencia fue una herejía hecha carne, un peligro para el equilibrio de lo invisible, una contradicción al antropomorfismo impuesto por los arquitectos del Olimpo, y por ello, su memoria fue distorsionada, pervertida, demonizada, como hacen siempre con aquello que no pueden controlar. ¿Fue ella una mortal de belleza insoportable, una diosa atrapada en un cuerpo sin corona, una mártir del deseo ajeno, una hechicera del alma que nunca pronunció hechizos? La respuesta, si es que existe alguna, se oculta tras capas de engaño y espejos rotos, porque la historia que conocemos es solo una máscara, una distorsión pactada por los cielos para mantener lo indecible en las sombras. En los rincones más profundos del mito, en las grietas de la memoria ancestral, yace la verdad encadenada, la historia de una figura que no fue solo un monstruo, sino una puerta hacia conocimientos prohibidos, hacia un poder que los dioses temían. La Gorgona, ese monstruo que petrificaba con la mirada, no era simplemente un ser de serpientes y escamas, era símbolo de un saber primigenio, una chispa de divinidad que se convirtió en miedo. En los márgenes más sombríos de los códices olvidados, se lee que Medusa no fue un monstruo, sino un oráculo maldito, parida entre nieblas eternas por Ceto y Forcis, titanes primordiales de las aguas caóticas. Sus hermanas, Esteno y Euríale, eran gorgonas inmortales, bestias salvajes que resguardaban los límites del mundo visible. Pero Medusa, la menor, fue la única mortal, un ser intermedio, antropomorfo en alma, bestial en sangre, condenada eso a encarnar el punto ciego entre lo divino y lo humano. Desde su génesis, portó un don temido. Sus ojos, cuando la ira los activaba, transformaban la carne viva en piedra inerte. Pero este don era, en realidad, una ofrenda velada, un sello ancestral de un pacto olvidado. A diferencia de sus hermanas, Medusa no celebraba la destrucción. En su corazón crecía el deseo de redención, la vocación de servir a una causa mayor. Su esencia era luminosa, pero vestida con un ropaje oscuro, tejido por el sino que le fue impuesto. En las orillas del confín occidental, donde las aguas del océano se encontraban con las sombras de la noche eterna, la joven vivía oculta entre acantilados, rodeada por el susurro de los vientos que aún cargaban la voz de los dioses primordiales. Allí,
En un rincón donde lo sagrado se mezclaba con lo profano, conoció a Ificles, hijo de pescadores, un muchacho curioso de mirada pura. El lazo entre ellos nació no de la carne, sino del alma. Ificles jamás vio en ella el horror que otros imaginaban. Jugaban a ser deidades, burlándose del destino que encadenaba a los mortales. Medusa era apenas una muchacha, ojos grandes, sueños aún más grandes. No entendía del odio que le atribuían, ni del temor que sus rizos salvajes provocaban. Solo sabía que, cuando cerraba los ojos, podía verse vestida de blanco, respirando incienso en el templo de Atenea, sirviendo a la sabiduría como una llama que no pide permiso para arder. Pero al despertar, el espejo no devolvía la imagen de una sacerdotisa, devolvía lo que el mundo llamaba monstruo. Y entonces, la tristeza se le posaba como una corona de espinas invisibles, y la esperanza se le escapaba entre los dedos como agua consagrada. Sabía que ningún templo recibiría a una gorgona. Y Ficles, su único amigo, parecía hecho de luz. En él veía todo lo que deseaba: humanidad, aceptación, esa belleza silenciosa que nadie cuestionaba. Y fue en medio de esa ternura y esa desesperanza que algo se rompió o se despertó, una idea tan imposible como sagrada, una revelación que no venía del cielo ni del infierno, sino de ella misma. ¿Y si no estaba destinada a pedir permiso? ¿Y si lo prohibido no era pecado, sino sendero? Esa noche, Medusa decidió que no sería leyenda por obedecer, sería mito por atreverse. Así que, en una noche sin luna, donde incluso los fantasmas evitan pronunciar su nombre, Medusa se atrevió a cruzar el umbral prohibido. Invocó a Hécate, la silenciosa arquitecta de los senderos no escritos, la que mora en las bifurcaciones del alma, la que guarda en frascos de obsidiana los secretos que los dioses temen recordar. En el bosque que divide el mundo visible del tejido invisible, Hécate emergió como una tormenta que respira. Su silueta no caminaba, se deslizaba entre los planos, envuelta en humo de mandrágora, resplandores de espejos rotos y aromas de ceniza lunar. Sus ojos eran tres: uno miraba el pasado, otro el futuro, y el tercero veía lo que ningún dios se atreve a mirar. Portaba el cetro del umbral y la llave del vacío. Su voz era una orquesta muda, pero al hablar, las raíces temblaban. Medusa, temblando entre deseo y pavor, ofreció su don como pago: renunciar a su mirada letal, a su linaje de bestia, una entrega más profunda que la muerte, más definitiva que cualquier exilio. Hécate, con una risa que parecía plegar el tiempo, aceptó. Selló el pacto en un crisol tallado de obsidiana y sangre lunar, entre lenguas antiguas que cantaban el dolor como belleza. Y allí, dentro de esa alquimia olvidada, ocurrió lo indecible. La gorgona se transfiguró, su rostro se volvió indescriptible, no humano, no divino, sino algo entre ambos, como si la luz hubiera aprendido a amar la sombra. Su piel emitía un resplandor líquido, como la promesa que vive en el último segundo antes del amanecer. Su cabello no era más serpientes, sino corrientes de humo estelar que danzaban como galaxias vivientes. Su voz tenía el eco de constelaciones extintas, el susurro del polvo que formó a los dioses. Pero justo cuando el fuego de lo imposible parecía abrazarla, Hécate habló, no con palabras, sino con sentencia. Has negado tu origen, y lo negado, cuando regrese, no reclamará solo tu carne, se llevará tu recuerdo. Has cruzado la línea que no todos ven, y de donde nadie vuelve con la misma alma. Lo que ahora brilla en ti, brillará solo mientras la sombra no reclame lo que fue suyo. Y el aire se volvió más denso que el tiempo, y Medusa, aún sin entender, intuyó. Había iniciado algo que no termina en un solo cuerpo.
Había dejado de ser leyenda para convertirse en grieta, una grieta que los dioses jamás podrán sellar. Así, Medusa viajó a Atenas. La ciudad de los saberes resplandecía entre columnas y oráculos. En el templo de Atenea, su devoción era absoluta. Ayunos, cantos matutinos, ritos de purificación. Su belleza se convirtió en símbolo, su nombre en murmullo. Las vírgenes que servían a la diosa empezaron a mirarla con mezcla de temor y admiración. Su cabello, encantado por el conjuro de Hécate, flotaba como ríos de noche estrellada, y su presencia eclipsaba hasta la más sagrada de las estatuas. Con el tiempo, los seguidores llevaban a Medusa más flores que a la diosa misma, cautivados por una belleza que se hacía cada vez más inquietante y sublime. Pues su belleza, en su creciente y perturbadora intensidad, se tornaba casi una visión de otro reino, una belleza que desdibujaba la frontera entre lo divino y lo prohibido. Atenea, desde lo alto del Olimpo, observaba el desvío de las plegarias, y en su silencio crecía la sospecha. La devoción, antes pura y dirigida, comenzaba a dispersarse como humo indeciso entre columnas sagradas. Dentro de sí, la diosa se preguntaba: ¿quién es esta mortal sin linaje divino, sin corona ni templo, capaz de provocar tales suspiros? Había en ella una belleza extraña, como si hubiese escapado de la forja del cosmos, pero sin la marca de los dioses. Atenea se sentía turbada, no por miedo, sino por un escalofrío que rozaba los bordes del orgullo. Su templo, ese recinto inviolable, ya no era solo suyo. Los devotos susurraban otro nombre con fervor, y entre los muros consagrados resonaba una presencia que no pedía adoración, y aún así la recibía. Era como si se hubiera colado una sombra perfumada, una mujer terrenal, humanamente simple, elegida por el deseo colectivo. Amada no por sus conquistas, sino por una vulnerabilidad indescifrable. Eso dolía, porque lo común no debía brillar, porque lo humano no debía seducir al misterio. Un día después de impartir enseñanzas morales en los pasillos del templo, Medusa se cruzó con Ificles. Él, sin saber quién era en verdad, le mostró respeto inmediato. Ella sí lo reconocía. Tras colmarla de elogios por su labor, Medusa lo abrazó, la única vez que abrazaría a alguien, y le susurró con voz de juego olvidado: «Te dije que algún día serías sacerdotisa en el templo de Atenea». Ificles quedó congelado, como si su mente entrara en modo pantalla azul. Todo le parecía demasiado extraño. Encontró trabajo en la ciudad, pero solía volver al templo solo para oírla hablar. Cuando la bruma cerebral se disipó, lo entendió. Se dijo a sí mismo: «Medusa». Y salió corriendo, pero ya era tarde. Ella se había desvanecido. Mientras tanto, en las profundidades del mar, Poseidón, vigilante y rencoroso hacia la diosa del olivo, percibió la grieta perfecta para vengarse. Una tarde, Ificles divisó a Medusa recogiendo hierbas junto al mar, preparándose para un ritual. Entonces apareció el dios. Poseidón, con verbo de trueno y tacto de sal, no habló, tentó. Ella lo rechazó. La furia divina no toleró el desprecio. Cuando intentó forzarla, Ificles intervino y fue arrojado contra las rocas. Luego, en el santuario mismo de Atenea, el marino consumó su violencia. La tierra tembló. Los ídolos lloraron lágrimas negras. Atenea descendió al santuario no como protectora, sino como verdugo. El altar profanado susurraba verdades que el cosmos intentó enterrar. Frente a Medusa, ya rota, la diosa no vio una víctima. Vio la mentira que desafió su divinidad. Con voz hecha de mármol y juicio,
rompió el conjuro de Hécate y el velo cayó. La belleza se desplomó como una obra de teatro al final del acto. Serpientes despertaron, los ojos malditos regresaron. La gorgona no renació, fue revelada, no era castigo. Era la restauración de un error, de un pacto con el más allá que nunca debió suceder. Códices olvidados lo decían. Medusa jamás fue humana, solo prestada. Su rostro, una máscara para disfrazar lo innombrable. Atenea no la convirtió en monstruo, le arrancó la ilusión. Y Ficles, malherido y fiel, corrió hacia ella. Medusa, ya despojada del engaño, le susurró una advertencia. Él, encendido por un amor más fuerte que la muerte, desafió su mirada y se convirtió en estatua de sal, testigo eterno del amor imposible. Dicen que el grito de Medusa ese día se incrustó en la roca, que aún vibra bajo los desiertos estériles. Exiliada del mundo, se refugió entre ruinas, encendiendo velas a la diosa que le dio sombra. No por fe, sino por memoria. Pero su leyenda creció. Guerreros en busca de gloria caminaban hacia la muerte con la ilusión de matarla. Sus cuerpos adornaron la entrada de su exilio como esculturas involuntarias. Las serpientes de su cabeza silbaban letanías prohibidas. Ella lloraba a Ificles. Ella oraba por perdón. Ella no era monstruo, sino espejo de los pecados del Olimpo. Entonces vino Perseo, guiado por sueños donde una diosa le hablaba con voz doble. Recibió el escudo bruñido que era espejo, las sandalias aladas de Hermes, la hoz de diamante, la bolsa del abismo. Consultó a las grallas, ancianas de un solo ojo, guardianas del secreto de las náyades. Estas, ninfas de los ríos primigenios, le otorgaron las reliquias necesarias. Cada objeto tenía un nombre secreto que Perseo jamás repitió en voz alta. Voló al límite del mundo, donde dormían las gorgonas, entre cuerpos de piedra y alaridos congelados. Halló a Medusa en sueño profundo. Su respiración era un canto. Perseo, al ver su rostro reflejado, dudó, pero Atenea guió su brazo. El corte fue limpio, el instante eterno. De la herida brotó Pegaso, el caballo que vuela entre constelaciones, y Crisaor, guerrero con espada de oro. Ambos eran hijos no concebidos, sino forjados en el vientre del dolor. Perseo guardó la cabeza en la bolsa mágica. No la miró, no se despidió. Atenea tomó esa cabeza y la incrustó en su égida, no como trofeo, sino como recordatorio. La sacerdotisa caída seguiría mirando al mundo, petrificando a los impuros. Así, la historia de Medusa quedó sellada no como monstruo, sino como mártir. No fue vencida, fue usada. Y en los manuscritos más ocultos se repite una sola advertencia. Quien vea a Medusa como una bestia no ha entendido la lengua de los dioses. Porque ella no miraba para matar, miraba para revelar, y lo que revela siempre petrifica. Suscríbete, comparte esta joya mitológica, donde la ficción te dice la verdad que la realidad nunca se atrevería. Nos vemos en el próximo video, simple mortal. Carre